Hola y buenos días. Aquí estamos una vez más. Vamos a seguir estudiando el libro de Nehemías. Estamos en capítulo 13. La semana pasada terminamos hablando sobre Ezequiel 44, 5 al 9. Y quiero seguir con esta plática sobre los extranjeros. Porque cuando leemos en Nehemías 13, 4 al 9, que cuando Nehemías estaba afuera, como miramos en el versículo 6, dice, más a todo esto, yo no estaba en Jerusalén porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, vine al rey y al cabo de días obtuve permiso del rey. Entonces él volvió a Jerusalén, encontró en el lugar de Dios, como dice en la cámara, en los patios de la casa de Dios, Tobías, y echaba fuera Tobías. Entonces yo quiero hablar sobre extranjeros porque hay una enseñanza importante que no debemos pasar por alto en estos versículos. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por tu palabra y gracias que tenemos más que solamente unos versículos en que enfocarnos. Tenemos muchos escritos por gente que tu Padre movió o moviste por medio de tu Espíritu a escribir estas cosas. Guíanos en el entender y la aplicación de lo que leemos, Padre, a nuestras vidas. Queremos ser obedientes, como hemos visto sobre estas últimas semanas. Padre, gracias por tu ágape hacia nosotros y por haber puesto en nosotros ágape también para servirte. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien, vamos a Ezequiel 44, 5 al 9. Ezequiel 4, 5 al 9, en respuesta a lo que hemos visto aquí, 44, 5 al 9, y leemos estos la semana pasada, pero quiero pasar de nuevo sobre lo que Jehová dijo a Ezequiel. En versículo 5, vamos a leer 5 al 9. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon tu corazón y mira con tus ojos, y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes. Pon tu corazón a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Y recuerden, hablamos sobre de que todo esto que miramos en este versículo habla de obedecer. Está diciendo, hijo del hombre, obedécedme. Entonces es lo que estamos mirando. En versículo 6, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así dice Jehová, el Señor, ya basta de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. Y una de estas abominaciones, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Y no habéis guardado las ordenanzas de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de mis ordenanzas en mi santuario. Así dice Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Entonces aquí tenemos la ley, se puede decir, contra lo que había pasado aquí en Nehemías 13 con Tobías. Dejaron a este extranjero entrar en el lugar de Jehová. Y entonces, pero este no es un mandamiento o una promesa como encontramos en Deuteronomio 23, 3.
Mientras que miramos aquí que Israel tenía que alejarse de los extranjeros y no dejarlos entrar, no permitirlos entrar en el santuario, no era algo como miramos con los amonitas y moabitas, como aprendemos en Deuteronomio 23:3, donde nos dice, ni aún en la 10ª generación entrará en la congregación de Jehová para siempre. Entonces, no miramos estas palabras en cuanto a los extranjeros. Y este es bueno y les voy a decir por qué. Primero, quiero definir la palabra extranjero aquí. Es nekar. Es número 5236 en el hebreo. Y la razón que lo menciono es porque vamos a encontrar la misma palabra en Isaías 56, 6 al 8. Y les voy a explicar por qué este es importante. Esta palabra nekar es foráneo, concretamente un extranjero. Figurativamente habla de paganos. Entonces podemos ver que todo lo que no es un judío es un pagano, un gentil, como nosotros. Pero no todo fue pérdida para el extranjero a causa de lo que acabamos de leer en Ezequiel. Y como vamos a ver, Jehová Dios lo había hecho una promesa. Y esto es lo que vamos a ver en Isaías 56, 6 al 8. Entonces vamos a Isaías 56, los versículos 6 al 8. Y este es lo que leemos aquí. A los hijos de los extranjeros que se adhirieren a Jehová para servirle y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y haré que se regocijen en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración, será llamada para todos los pueblos. Versículo 8, dice el Señor Jehová, el que reúne a los dispersos de Israel, aún reuniré a otros a él, además de los que están a él congregados. Este me recuerda de Juan capítulo 10, donde Cristo habla de 2 rediles. Tiene en uno ovejas de los judíos y en el otro redil ovejas de los gentiles o los paganos. Y entonces va a unir todos en un solo redil. Aquí es lo que estamos mirando en Isaías 56. Entonces, no todo fue pérdida para los extranjeros. Entonces, lo que miramos en Tobías es lo mismo que miramos en las otras o los otros de Moab y Amón. No eran circuncisos. Y cuando hablábamos de Ruth, miramos que Dios le había circuncidado el corazón. Este hace toda la diferencia. Entonces, cuando llegamos a Isaías 56, 6, en la Reina Valera 1960 tenemos la palabra seguir. En la Reina Valera Gómez tenemos se adhirieren. Y la palabra en el hebreo es número 3867, es lavá. Y es mejor interpretarlo como unir. Se traduce tejer, por implicación unir o permanecer. Algo interesante acerca de este verbo. Aquí en Isaías 56, 6 es un verbo de la rama nifal en el hebreo. Entonces, y es medio reflexivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es completamente reflexivo, como uno puede adherirse a sí mismo a Jehová. Porque yo sé que algunos van a decir, mire, dice que se adhirieren a Jehová, como uno puede por su propia voluntad hacerlo. Pero no es lo que quiere decir. En el hebreo es medio reflexivo. Y quiero leer de las notas de sintaxis hebrea de Wheeler.
lo que este erudito dice sobre lo que es un medio reflexivo. Dice, en ambos idiomas, el hebreo y el griego, retrata al sujeto del verbo involucrado o afectado. Este es muy importante, afectado por la consecuencia de la acción verbal. La naturaleza y el alcance del efecto de la acción de los sujetos varía de directo, reflexivo, o prácticamente inexistente, pasivo. Una situación que también tiene un paralelo en el griego koine. Entonces, lo que estamos mirando aquí en este versículo, lo voy a leer otra vez. Dice, y estoy leyendo de la Reina Valera Gómez, y a los hijos de los extranjeros que se adhirieren. Entonces, se parece como ellos tienen la opción o pueden afectar o hacerlo a sí mismo. Pero recuerden, este es medio reflexivo y, como dice, retrata al sujeto del verbo involucrado o afectado por la consecuencia de la acción verbal. ¿Cuál es la acción verbal aquí? Es unir. Entonces, ellos están afectados por lo que Dios va a hacer en ellos. Recuerden, todo lo que hemos estudiado sobre esto habla de la circuncisión del corazón. El hombre no puede circuncidarse a sí mismo y así unirse a Dios. Dios tiene que obrar en su corazón y cambiar su piedra a carne, y así el hombre va a estar unido por acción de Dios a la vida de Cristo. Entonces, este es lo que estamos mirando. El verbo es de la rama nifal, entonces medio reflexivo. Uno es afectado por la acción de unir. También miramos que es un participio. ¿Qué quiere decir? Un participio hebreo de Wheeler, otra vez, es tipo de acción. El participio representa una acción continua, duradera, lineal, ininterrumpida. Denota un aspecto ininterrumpido. Tiene un aspecto lineal y representa el ejercicio o exhibición continua de la acción o condición que denota el verbo. Entonces, lo que estamos mirando aquí es Jehová en una acción de unirnos a Él mismo. Entonces, lo hace continuamente sin interrupción, que es la enseñanza de Pablo en Romanos 8, 38 y 39. Otra vez, quiero mostrarles el enlace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o mejor dicho, Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, y que Pablo repita lo que tenemos en el Antiguo Pacto, porque hay algunos que me escriben diciendo que Pablo es mentiroso y que Pablo no era un verdadero cristiano y cosas así. Pero miramos que Pablo está diciendo lo mismo que encontramos en el Antiguo Testamento, nada más aclarándolo para nosotros los gentiles. Entonces vamos a Romanos 8, 38 y 39. Ok, dice en Romanos 8, 38, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Es exactamente lo que leemos en esta palabra unir. Dios va a unirnos a Él continuamente. Es algo que no tiene fin, sin interrupción. Entonces, esta es la obra que Dios va a hacer en los extranjeros. Entonces, cuando leemos en Nehemías 13, los versículos, como ya miramos en 5 al 9, hablando de Tobías, es porque Tobías no tenía un corazón circuncidado. Y cuando leemos en Ezequiel 44, 5 al 9, cuando leemos aquí acerca del extranjero, está hablando de los extranjeros no circuncidados.
A través de toda la Biblia tenemos que recordar que habla de dos grupos de personas. Habla del grupo de los que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo y los que tenían sus nombres ya escritos en los libros desde antes de la fundación del mundo. Y estos son los que andan en el camino amplio, que no han tenido sus corazones regenerados. Hay dos grupos de personas y tenemos que recordar también que toda la Biblia, todo lo que contiene fue escrito para las ovejas, para la casa de Jehová. Y entonces es para su familia. Vamos a Deuteronomio 18. Deuteronomio 10, 18, perdón. Deuteronomio 10, versículo 18. Aquí una ley para Israel hablando de los extranjeros. Aquí dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Entonces podemos ver que Israel no debería haber echado todos los extranjeros, sino los extranjeros que no se adhirieron a las cosas de nuestro Dios. Entonces los que se quedaron sin sus corazones circuncidados. Entonces, quiero leer algunas cosas de este versículo. Primero, la palabra extranjero aquí es ger, no es nakar como miramos en los otros, pero todavía habla de un extranjero, forastero, también un gentil. Pero este habla del gentil proselito. La palabra ger habla de esta persona que ha entrado en Israel, fue adoptado en la familia, aceptaba las leyes y las reglas y todo de Israel. De hecho, leemos del ger en Levítico 21 y 22 cuando habla del sumo sacerdote y los de su casa. Y entonces, este es un poco diferente al otro extranjero. Este está hablando de una persona ya que entró y fue aceptado en Israel porque ya cree, como Ruth, por ejemplo. Y entonces, esta palabra, hay dos cosas aquí que quiero mencionar. Dice, dándole pan y vestido. Recuerden que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Lo que miramos literalmente en el Antiguo Testamento fue revelado en el Nuevo Testamento de una manera espiritual. Y entonces, miramos en esta palabra pan o alimento. Es lechem, es 3899. 3899, lechem, alimento, comida por hombre o bestia, específicamente pan. También se traduce pan de la proposición. ¿A qué suena esta palabra lechem? En el Nuevo Testamento hay una palabra que es número 3551, es la palabra nomos. Y nomos es un primario de la palabra nemo, que quiere decir repartir específicamente comida o forraje a los animales. Y sabemos que este habla específicamente comida para las ovejas. O se traduce en el Nuevo Pacto a la palabra ley. Y específicamente de la ley de Moisés o también el Evangelio. Pero como dije, lechem tiene otro significado aparte, que es pan de la proposición. Y en el Nuevo Pacto se utiliza esta palabra de dos maneras. La primera la encontramos en Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Aquí dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Esta palabra propósito es la palabra protesis. Y entonces es la palabra presentar o propuesta, específicamente el pan de la proposición en el templo
como expuesto delante de Dios. Otro lugar, Efesios 3:11. Efesios capítulo 3, versículo 11. 3:11. Conforme a la determinación, estoy leyendo de la Reina Valera, déjame cambiar a la Reina Valera Gómez. En la Reina Valera Gómez dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra vez, esta palabra propósito es la palabra protesis. Y Hebreos 9:2. Aquí vamos a ver otros usos de esta palabra. Hebreos 9, versículo 2. Dice, porque el tabernáculo fue edificado así. La primera parte, en donde estaba el candelero y la mesa y los panes de la proposición, el cual es llamado el santuario. Entonces, este significado, pan de la proposición o propósito, que como miramos en Romanos 8:28, Efesios 3:11, se traduce a ambas de la palabra griega protesis. Como dije, protesis está compuesta de dos palabras, pro, que es antes, y tithemai, que es colocar. Entonces es colocar antes, o se puede traducirlo como presentar o designio. Y entonces quiero leer lo que dice Vines en cuanto a esta palabra. La Biblia habla del pan de la presencia, que era el pan que se renovaba diariamente delante de la presencia de Dios en el lugar santo del tabernáculo o el templo. Y dice en Éxodo 25:30, y pondrá sobre la mesa el pan de la presencia continuamente delante de mí. Entonces, al entrar antes de entrar en el lugar santo, había una mesa a un lado, y en esta mesa habían 12 panes, 12 barras de pan, dos líneas de 6. Y cada barra de pan representaba una tribu de Israel que estaba siempre delante de los ojos de Jehová, como nosotros estamos siempre delante de sus ojos si somos suyos. Vamos a ver cómo todo esto se conecta, porque recuerden, Cristo dijo en Juan capítulo 6 que Él es el verdadero pan. ¿Y dónde es este pan? Pues obviamente está en su gente. Nosotros somos parte de su cuerpo. Entonces siempre presente ante Jehová a causa de lo que hizo Cristo en la cruz. Recuerden otra vez, estamos hablando de lo que miramos literalmente en el antiguo pacto y espiritualmente en el nuevo pacto. En un comentario por David Guzik dice que esta mesa tenía 12 panes de la proposición, cada uno de los cuales representaba la comunión de Dios con las 12 tribus de Israel. Entonces representaba su comunión con estos grupos, estas tribus. Entonces ahora podemos entender un poco mejor lo que Pablo nos está instruyendo a la iglesia en 1 Corintios 11, 23 al 32. Vamos a estos versículos. 1 Corintios, capítulo 11. Yo sé que ustedes están familiarizados con estos versículos del 23 al 32. Aquí nos dice, hablando de lo que muchos llaman la Santa Cena, y voy a hablar mucho sobre esto, dice en 23, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así también, versículo 25, así también tomó la copa
después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto o testamento en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces aquí tenemos esta enseñanza que Pablo nos da y voy a seguir hasta 32. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Que si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para condenación. Y las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces aquí voy a terminar para esta semana. La próxima semana vamos a hablar más a profundo sobre el uso de lechem en el nuevo pacto, que se traduce a la palabra propósito o pan de la proposición. Entonces, por mientras, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.